Buenas Buenas noches para tardes. todos. Hola, Ale, buenas tardes. Hola, Jacqueline. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola chicos, hola Valentina, buenas tardes para todos. Bienvenidos como siempre a esta clase de ciencias naturales. Como siempre me presento, mi nombre es Sergio Pardo y seré su tutor el día de hoy. Pues como todas las clases vamos a estar acompañados de Valentina en este proceso. ¿Listo? No se les olvide que esta es ya nuestra última semana de clase, nos quedan 4 días de aquí al viernes y espero que todos hayan entregado muy juicioso su hoja de ruta. Estaba bastante sencilla, la explicamos aquí como unas 3 veces tal vez, y siempre que ustedes tuvieran preguntas, pues la idea fue, digamos, responderlas todas, así que de antemano, pues espero que les vaya muy bien y en el transcurso de esta semana, o más tardar, yo creo que el fin de semana ya estarán sus calificaciones tanto en el gestor de proyectos como en las lecciones ahí donde dice calificación docente, ahí también van a ver reflejadas sus notas, ¿listo? Entonces, como siempre, sean todos bienvenidos a esta clase en la cual vamos a ver todo lo relacionado con lo que es la materia, los estados de la materia, las propiedades, y pues si no alcanzamos hoy, pues terminaremos mañana, ¿listo? Sergio, gracias. Buenas tardes igualmente. Y bueno, chicos, rápidamente, ya estamos finalizando, última semana. Recuerden que este fue el módulo de Ciencias Naturales para el ciclo 3, grados sexto y séptimo. Como ya le dijo Sergio, vamos a iniciar con el tema de la materia y sus propiedades, las lecciones que están asociadas en plataforma. Para séptimo son estados de la materia y para sexto, organización y composición de la materia y los materiales. Como ya le dijo Sergio, por favor, recuerden que la hoja de ruta ya había haberse enviado, era el plazo máximo hasta hoy antes de las 5 de la tarde, entonces por ahí recibí algunos correos de personas que tuvieron inconvenientes, pero entonces pues para eso les venía ya avisando con bastante tiempo de antelación. Y bueno, nada, recuerden que ya esta semana el 100% de avance en plataforma, que el repuesto representa el 50% de su nota, y invitarles este sábado pues ya taller de este tema, el módulo, y pues recuerden de 9 de la mañana o sea el mediodía, nos veremos por allá, ¿listo? Listo, chicos. Sería todo. Entonces, perdón, como nos decía Valentina, no se les olvide, por favor, que la mitad de su calificación depende también de su avance en la plataforma, que si tienen la hoja de ruta, pues perfecta, pero aquí no hacemos, digamos, en la plataforma nos fue como regular, tal vez no nos alcance, y si tenemos 100 en la plataforma, pero en la hoja de ruta está más bien regular, pues probablemente no nos alcance, ¿listo? Entonces tengamos en cuenta mucho eso, ¿listo? Si hay puntos que de pronto hicieron falta o que enviaron lo que no era, por eso nosotros les insistimos desde el comienzo que revisáramos todo eso, que recordáramos que en la plataforma solo se podía subir un punto, un archivo, perdón, entonces para que en caso tal, pues no, pues digamos, no tuvieran como inconvenientes. Si tienen ya excusas, digamos, con certificados y cosas por el estilo, pues ahí sí ya ustedes tienen los métodos de comunicación para hacérnoslas llegar, ¿vale? Entonces, ya para finalizar este módulo, vamos a hacer un pequeño repaso de los temas que nos hacen falta, tanto de sexto como de séptimo. ¿Listo? Y pues en ese orden de ideas para las lecciones de grado sexto nos quedan faltando las siguientes lecciones. ¿Listo? Ya vimos célula, ya vimos todo esto del origen de la vida y demás. Nos quedan faltando entonces enfocarnos en la organización, composición de la materia y de los materiales, que aparece como una única lección, pero ya se van a dar cuenta ustedes que la verdad es bastante extensa porque hay mucho de donde, digamos, agarrarnos y por eso lo dejamos, digamos, de últimos, para ver todo lo de biología primero y después dedicarnos a esto que está un poquito más relacionada con la física y la química, perdón, ¿listo? Y para grado séptimo, pues nos hacen falta también las que están relacionadas con química, que vendrían siendo clasificación de la materia, estados de la materia, tabla periódica y ley del octeto. ¿Listo? Entonces, pues van a ser las lecciones que a partir del día de hoy y hasta el fin de módulo, es decir, hasta el día viernes, pues vamos a ver.
¿Listo? Y como siempre, como hacemos normalmente todos los días, pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior, que fueron, digamos, dos temas. Entonces vamos a hacer el repaso de esos dos temas rápidamente para ir a, digamos, lo que nos respecta con el tema de la materia. ¿Listo? Entonces, la clase pasada, si no estoy mal, hablábamos de los recursos naturales y mencionábamos entonces que, pues que más allá de que tengamos como cierto debate y digamos, de que puedan ser muy, muy controversiales las definiciones, porque pueden ser controversiales, ya vimos las razones por las cuales muchos no están de acuerdo o muchos no estamos de acuerdo con clasificar, digamos, los recursos naturales de cierta manera, pero más allá de eso, digamos que nosotros hablamos de que tenemos recursos renovables y recursos no renovables y habíamos hablado de que los recursos naturales, obviamente dependiendo como siempre del cuidado que nosotros le demos, porque somos los únicos seres vivos capaces de agotar los recursos, ningún otro ser vivo es capaz de agotar los recursos, pues dependiendo de eso, los recursos naturales renovables son aquellos que digamos, pueden usarse muchas veces, que pueden cultivarse, que pueden, digamos, reutilizarse. ¿Listo? Entonces mencionábamos el agua, mencionábamos el suelo, mencionábamos animales, plantas, el aire, hablábamos de la luz solar y, digamos, de todas esas cosas que nosotros podemos ver o, digamos, podemos tener varias veces. ¿Listo? No es como que se acaban y ya, sino que de alguna manera se regenera, insistimos mucho en esto, dependiendo también del cuidado que nosotros le demos. Si hablábamos de que la luz solar, pues probablemente sí se ha salvado en nuestras manos porque está por fuera del planeta, pero pues que en caso de que estuviera por aquí un poquito más cerquita, seguramente ya habríamos encontrado la forma de explotarla de una forma más amplia. ¿Listo? Y hablábamos entonces también de los recursos naturales no renovables, que son todos aquellos que sí se acaban, es decir, que llega como que cumplen su ciclo de vida y ya no hay tiempo, digamos, de regeneración o al momento de regenerarse se demoran muchos años y nosotros no seremos como, no estaremos o no tendremos como la capacidad de verlo porque si se demoran millones de años, pues nadie vive millones de años. Y ahí hablábamos de que todos los materiales y todos los recursos que se extraen, sobre todo de, digamos, de actividades mineras, como todos los minerales, hablábamos de, entonces de los que tenemos ahí en pantalla, como el oro, la plata, el carbón, los diamantes, el cobre, el aluminio, ¿cierto? El petróleo, el diamante y demás, todos ellos son recursos naturales no renovables porque al momento de que se acaben, pues se acaban y ya, y más allá de que se puedan regenerar en unos cuantos millones de años, pues no los vamos a volver a ver como tal, porque pues son procesos demasiado largos. Y es por eso que nosotros mencionábamos la importancia de ser conscientes a la hora de, digamos, explotar nuestra naturaleza, porque como ya hemos visto desde muchas clases anteriores, le debemos todo, incluso nuestra existencia a esa, digamos, relación y a esa interacción correcta de todos los seres vivos, ¿listo? Así como cuando hablábamos de las clases de los niveles de organización ecosistémica, en la cual veíamos que dependíamos de esos niveles más grandes, pero de esos niveles más pequeños también dependíamos, pues aquí también nosotros, nuestra existencia se va a ver vulnerada en caso de que agotemos todo lo que nosotros conocemos como recursos naturales. Todo lo que nosotros agotemos va a causar un impacto en mayor o menor medida, porque como siempre hemos dicho, las cosas están ahí para cumplir una función biológica y si evitamos que cumplan esa función biológica, pues algo se va a ver, algo se va a ver afectado, ¿vale? Y con eso cerrábamos esa parte, digamos, de naturaleza, de recursos naturales y demás, y terminábamos entonces los temas de la biología cuando hablábamos de prevención del embarazo y prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Y digamos que dábamos ciertos tips para, como ciertas ideas principales para ir desarrollando la clase. Entonces hablábamos de que cualquier persona que tenga, digamos, relaciones sexuales, pues está en riesgo tanto del embarazo como de las enfermedades de transmisión sexual. Hablábamos de que esas enfermedades se pueden contagiar durante toda clase de actividad sexual sin importar el tipo, sin importar nada. Toda clase, digamos, que nos expone a ese tipo de enfermedades
y por ende todo tipo de contacto, pues obviamente contacto sexual, y hacíamos la referencia de que no es que por cogernos de la mano, por saludarnos o porque alguien nos tocó en Transmilenio, pues vamos a exponernos a eso, no, sino simplemente con todo contacto de tipo sexual, pues estamos expuestos a ese tipo de enfermedades. Y mencionábamos entonces que la única manera 100% eficaz de evitar tanto un embarazo como una enfermedad de transmisión sexual, pues es lo que nosotros conocemos como la abstención, y que lo que llamamos el preservativo o los condones son el único método que previene tanto embarazo como enfermedad de transmisión sexual al tiempo. ¿Listo? Entonces con eso vamos a terminar todo lo que está relacionado con nuestra, digamos, con nuestra parte de la biología en las ciencias naturales de este módulo ciclo 3. ¿Listo? Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, reclamos, comentarios y demás, pues como siempre, bienvenidos sean. ¿Listo? Y entonces, a partir de este momento, vamos a entrar en las lecciones que estamos viendo en pantalla: organización y composición de la materia y los materiales, estados de la materia, clasificación de la materia, propiedades de la materia, todo lo relacionado con lo que nosotros llamamos materia en química o en física, pues es lo que vamos a ver relacionado en estas próximas tal vez 2 o 3 clases, porque después nos toca ver también, para finalizar, el tema de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, primero, y vamos a orientar, digamos, la clase con la pregunta: ¿qué es la materia? No sé si, a ver, una vez hice esta pregunta en alguna otra clase y me dijeron, profe, la materia es eso que nos sale cuando nos explotamos los granitos. Y sí, también, pero un poquito desagradable, lo sé, pero el concepto de la materia va un poquitico más allá de lo que nosotros creemos, ¿listo? Obviamente le dije al estudiante que sí tenía razón, porque, digamos, si nos vamos a la, digamos, a la letra como tal, a la definición propia de la palabra, pues sí, pero pues digamos que no fue un comentario tan bonito. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros que es la materia? ¿Qué podríamos hablar? ¿Cómo la podríamos definir? Johan nos dice que la materia es esa sustancia que forma todos los cuerpos. Digamos que se trata de todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar. Perfecto, señor Acosta. Entonces nosotros vamos a considerar materia como todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. En pocas palabras, nosotros podríamos decir que la materia es casi todo lo que nos rodea. Casi todo. ¿O realmente es todo lo que nos rodea? ¿Ustedes qué creen, teniendo en cuenta lo que les acabamos de decir? Todo aquello que tenga masa, es decir, que nosotros podamos decir, uy, esto pesa tanto, ¿cierto? Y que ocupe un lugar en el espacio, va a ser considerado como materia, o va a estar compuesto por lo que nosotros llamamos como materia. ¿Listo? Todo lo que tenga masa y ocupe un lugar en el espacio, es decir, todo lo que nosotros podamos, en pocas palabras, todo lo que nosotros podamos coger. Entonces, por ejemplo, acá, el control del televisor o el celular o no sé, todo lo que ustedes puedan agarrar y que ustedes vean que tiene masa, porque todo tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, todo está constituido por lo que nosotros vamos a llamar materia. Sin embargo, hay cosas que nos rodean y que realmente no son materia, y son cosas que son transportadas a través de algo que nosotros llamamos como las ondas. Nosotros no podemos coger o nosotros no podemos agarrar, por poner algún ejemplo, las ondas del Wi-Fi. Nosotros no las podemos coger, digamos, el aparato receptor de esas ondas, podemos coger el aparato emisor de las ondas, por ejemplo, los computadores, los teléfonos, el módem allá que van y desconectan y conectan de nuevo cuando se les va el servicio de internet. Nosotros podemos coger esos aparatos, pero las ondas como tal no las podemos agarrar. Las ondas del Wi-Fi nosotros no las podemos agarrar. Así como tampoco podemos coger, por ejemplo, las ondas de radio. No es como que, ay, vean, tengo una onda de radio en la mano. No, no funciona de esa manera. Lo mismo, por ejemplo, con la luz o, por ejemplo, con el sonido. No es que nosotros podemos agarrar la luz o podemos agarrar el sonido y, ay, vean, entre mis manos tengo cierta cantidad de sonido o tengo cierta cantidad de luz. No funciona de esa manera. Entonces, no todo es materia, ¿listo? Porque no lo podemos agarrar. Así como nos dice aquí el señor Johan también por el chat, el tiempo es algo que no
se considera tampoco como materia. Nos rodea, claro, y nosotros tenemos aparatos en los cuales podemos medir el tiempo. Yo puedo coger el reloj, pero no puedo agarrar el tiempo y decir, ay, tengo tantos segundos entre mis manos. No, ¿listo? Entonces, todo lo que sea, hemos transmitido o que no podamos agarrar y podamos decir, esto pesa tanto, esto ocupa tanto lugar en el espacio, no es considerado como materia. ¿Listo? Sergio, ahí me surge una duda. Dime. Porque, digamos, nosotros tampoco podemos tocar, no sé, cualquier gas. Entonces, digamos, no sé, el oxígeno. No, pero el oxígeno sí lo podemos capturar, los gases sí los podemos capturar. De hecho, por Ah, ejemplo, si ok. ustedes tienen algún familiar que sufra de los pulmones o algo, ustedes ven que tienen balas de oxígeno y el oxígeno, al ser, digamos que no lo podemos, digamos, atrapar en nuestras manos, por decir de alguna forma, o bueno, es muy difícil, pero sí lo podemos capturar en muchos recipientes, pero nosotros no podemos capturar en un recipiente tanta cantidad de segundos. Ok. No podemos Pero entonces capturar sería en. más la definición como algo que se pueda almacenar, más no tocar, porque lo que no lo podemos tocar, Sí, pero sí es digamos, materia. exactamente. Nosotros sabemos que el sonido está ahí, sabemos que nosotros estamos rodeados de ruido por todas partes, pero nosotros no podemos decir como, vaya, tengo aquí tanta cantidad de sonido, o aquí tengo tantas notas musicales. No, nosotros no podemos hacer eso. ¿Listo? Entonces todo lo que todo lo que nosotros podamos poner en una balanza y la agujita de la balanza se mueva, todo eso va a estar compuesto por materia. Entonces, aquello que nosotros consideramos tanto el tiempo como energía no va a ser considerado materia. Entonces, la gravedad como es una energía o es un tipo de, o una, digamos, una forma de energía, pues no la podemos sacar, entonces no es materia. Por ejemplo, el calor no es materia, por ejemplo, el frío no es materia, por ejemplo, la energía eléctrica no es materia. ¿Listo? Porque no la podemos agarrar, no la podemos, digamos, poner en una balanza y nos dice, ay, tenemos tantos kilogramos de energía eléctrica. No. ¿Listo? Entonces, todo lo que ocupe masa y lugar en un espacio, sí es materia. De lo contrario, no. ¿Listo? O sea, la gran parte de lo que nosotros conocemos, al menos a nuestro alrededor, es materia. ¿Listo? Pero gran parte también, sobre todo en lo que llamamos el universo, pues no es materia. Y vamos a ver por qué. ¿Listo? Por ahora, ¿tienen preguntas, dudas o algo relacionado con qué es materia y qué no es materia? O explicamos de nuevo, o si nos quedó claro, pues perfecto. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas y volviendo a la definición, el muchacho que nos dijo lo de los barritos, pues sí, tenía razón, sí es materia porque sí la podemos poner en una balanza y nos va a decir que tiene un lugar en un espacio y que ocupa una masa. Tal vez él lo dijo no en función, digamos, de esa definición, pero sí tenía razón, así como todo lo que nosotros, de lo que nosotros estamos compuestos como seres vivos, pues vamos a considerarlo materia, ¿vale? Entonces, si no hay preguntas, vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, tal vez, no sé si la vean muy claro, pero es, digamos, la relación de lo que nosotros encontramos en nuestro universo. Y ya que mencionó aquí el señor eh, Johan el tema de la materia oscura y la antimateria y todo lo demás, pues vamos a mencionar más o menos de qué está compuesto nuestro universo. Lo que nosotros conocemos como metales pesados, es decir, por ejemplo, metales como el plomo y demás, ¿cierto? Está apenas en un 0.03% de nuestro universo. Partes muy pequeñas en el átomo que se llaman neutrinos está compuesto o la tenemos, digamos, en el porcentaje de nuestro universo en aproximadamente un 0,3%. Todas las estrellas del universo, todas sin excepción, son apenas un 0,5% de nuestro universo. Hidrógeno y helio ocupan un aproximado de 4%. Los mencionamos acá porque no sé si se acuerdan que cuando hablábamos del origen de la vida y del origen de las especies la semana pasada, nosotros veíamos que los dos primeros elementos en aparecer en el universo fueron el hidrógeno y el helio, porque son los más sencillos, ¿listo? Y aquí es donde entra lo que realmente compone nuestro universo, la materia oscura que llamamos y la energía oscura. Entre ellas dos componen cerca del 95% de nuestro universo. Si nos centramos únicamente en lo que llamamos como energía oscura, pues tendríamos que el 70% digamos, de nuestro universo está compuesto por eso.
En pocas palabras, si bien nosotros dentro de nuestro planeta estamos rodeados de digamos, de materia, en el universo no funciona de la misma manera y la gran mayoría de cosas que nosotros o digamos, de lo que nos rodea dentro de nuestro universo es algo que no está compuesto por materia, sino que es un tipo de energía. ¿Listo? Entonces miren cómo cambian las cosas cuando hablamos de nuestro planeta a cuando hablamos, digamos, ya un poquito más allá, ¿vale? Es para que tengamos eso muy, muy, muy presente. Recordemos que la materia es algo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Las energías, ningún tipo de energía es materia, ¿vale? Ningún tipo de energía es materia. Entonces, vamos a hablar de este principio, digamos, que nosotros conocemos como el principio de conservación de la materia, que también es conocido como el principio de Lavoisier y el señor Lomonosov, que parecen el mismo, pero realmente no lo son. Simplemente en esa época, pues como que todos se dibujaban así. Entonces, ellos partieron, digamos, de sus investigaciones y nos decían que la cantidad de materia antes y después de una transformación, es decir, de una reacción química, siempre va a ser la misma. Que se pueda, digamos, transformar es una cosa, pero no se va a perder y no se va a crear nada. Nada se crea, ¿listo? Es como el popular dicho que no se crea ni se destruye, sino que se transforma, pues dicho en, digamos, en palabras más coloquiales, pues ese es el principio de conservación de la materia, así como también existe el principio de conservación de la energía, que es muy similar, no se crea ni se destruye, sino que se transforma, pues en este caso el principio de conservación de la materia nos dice es eso, ¿listo? No vamos a perder absolutamente nada, no vamos a crear, no vamos a destruir nada, simplemente vamos a transformar las cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a, no sé, a quemar una hoja, ¿listo? No estamos destruyendo la hoja, no estamos haciendo que la materia que está o que está componiendo, que está formando esa hoja desaparezca, no, simplemente la estamos transformando en otro tipo de materia, pero sigue siendo la misma cantidad, simplemente que cambia como su estado, ¿listo? O por ejemplo, cuando ponemos a no sé, a congelar un pedazo digamos, una gaseosa o a congelar agua que se convierta en hielo. No estamos creando hielo, no estamos creando materia en forma de hielo, simplemente estamos transformando la cantidad de materia inicial que había en ese líquido y la pasamos a estado sólido, pero no la estamos ni creando, ni destruyendo, ni perdiendo, ni nada por el estilo. Simplemente la estamos transformando, estamos cambiando el estado, estamos cambiando la forma, pero no estamos destruyendo absolutamente nada, ¿vale? Nada, de nada que tenga que ver con materia se destruye o se pierde o se crea. No es posible, ¿listo? No es como que yo me meto a un laboratorio y puedo decir voy a crear materia aquí. No, no es tan fácil. Simplemente podemos crear condiciones o podemos digamos, hacer ciertos experimentos para transformarla y para convertir una cosa en otra, pero como tal no es que estemos perdiendo ni estamos creando, simplemente estamos transformando, ¿listo? Y ese es el principio que nosotros llamamos principio de conservación de la materia, ¿vale? Para que lo tengamos muy en cuenta. Nada se pierde, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, ¿listo? Ahora, no vamos aquí a, digamos, a entrar en debate porque hay muchos estados de la materia. De hecho, son más de 10. Algunos, digamos, que son teóricos porque no se han, digamos, podido ver como tal, digamos así, a simple vista. Hay unos que se han creado únicamente en laboratorio, pero estados de la materia, probablemente, si yo les pregunto a ustedes, conocerán 3, conocerán 4, pero como les digo, hay muchos más. Se calcula que pueden ser incluso más de 10, ¿vale? Estados de la materia digamos, estoy haciendo referencia a las formas en las cuales nosotros encontramos lo que nos rodea, ¿listo? Si la encontramos, digamos, en sólido, en líquido, en gaseoso, así, ¿listo? Esos son los estados de la materia. Se calcula, como les decía, como nos dice Johan, nosotros normalmente conocemos 3 estados de la materia principales, que son sólido, líquido y gaseoso.
pero realmente ni el sólido, ni el líquido, ni el gaseoso son los estados más abundantes en el universo. Hay otro que es el más abundante en nuestro universo. Ojo, obvio, en estado, digamos, estable, ¿listo? Porque como les decía, así como hay, digamos, energía oscura, pues también hay muchos estados de la materia que no son realmente estables o que, digamos, que son teóricos o que, digamos, que se sabe que pueden existir, pero que no se han evidenciado como tal, o algunos que simplemente se han creado a partir de muchas teorías en los laboratorios. Entonces nosotros vamos a manejar, digamos, más allá de todo eso que existe, vamos a centrarnos en estos 4 que tenemos acá. ¿Listo? Nosotros vamos a hablar de que tenemos estado sólido, estado líquido, estado gaseoso y estado plasma o estado plasmático. ¿Listo? Vamos a trabajar esos 4, ¿vale? Que son como los principales. Entonces nosotros hablamos, pues digamos que ya estamos un poquito más familiarizados, si lo queremos ver de esa manera, con el sólido, con el líquido y con el gas, pero también podríamos hablar de que el plasma es algo que nosotros vemos todo el tiempo, incluso sin saberlo, pero ya vamos a explicar primero qué es cada uno y después vamos a dar ejemplos para que ustedes entiendan por qué yo les digo que estamos muy en contacto con el estado plasmático de la naturaleza, bueno, de la materia, más bien. Entonces, siempre nosotros hablamos de que los cambios de estado de la materia se van a dar también a raíz de los cambios de la temperatura. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos algo líquido y lo queremos volver gaseoso, pues lo calentamos, lo ponemos a hervir, como normalmente hacemos, por ejemplo, cuando queremos, no sé, hervir el agua o queremos hervir la leche, ¿cierto? Si nosotros empezamos a aumentar la temperatura de todos los líquidos, va a llegar un punto en el cual ese estado líquido se empieza a convertir en estado gaseoso. Así como cuando nosotros vemos que ponemos a hervir, no sé, el chocolate del desayuno, por poner algún ejemplo, y empiezan a salir como burbujitas y la mamá dice, ay, ya hirvió el chocolate, apáguenle, porque se empieza como a secar. No es realmente que se empiece a secar, sino que se empieza a transformar en, si lo queremos ver de esta manera, en chocolate estado gaseoso, que es básicamente agua. Pero siempre que nosotros aumentemos la temperatura vamos a tener como ese proceso. Y si seguimos aumentando la temperatura, vamos a lograr un estado plasmático. Pero ahí digamos que tenemos un efecto o un estado contrario y es el de bajar la temperatura. ¿Cómo nosotros hacemos para que un líquido se convierta en un hielo? ¿Cómo nosotros creamos los hielos, digamos, en nuestra cocina o en nuestro alrededor? Pues lo que hacemos es ponemos agua y vamos y llenamos los cubitos, esos que todos tienen en la nevera, y los metemos al congelador. Entonces, siempre que nosotros bajemos la temperatura, también vamos a estar alterando estos estados, o no, digamos, no alterando, sino transformando la materia en un nuevo estado. ¿Listo? Recordemos que no estamos creando gas, no estamos creando plasma, no estamos creando hielo, simplemente estamos transformando la materia de esa sustancia que nosotros estamos hablando en un nuevo estado, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos, por decir algo, vapor de agua y lo queremos convertir en agua líquida, pues lo que hacemos es capturar ese vapor de agua y empezar a bajarle la temperatura y nosotros vamos a ver cómo ese gas se empieza a convertir en un estado líquido. Y si seguimos bajando la temperatura y incluso al punto de congelación, que en este caso el punto de congelación de agua pues es del 0 para abajo y el punto de, digamos, de ebullición es de 100 para arriba, o sea, de 100 grados centígrados para arriba, pues ahí digamos que estamos hablando de la modificación o la transformación de estos estados de la materia y el cambio, el paso, digamos, de un estado al otro, ¿listo? Sin necesidad de decir que estamos creando gas o que estamos creando líquido, que estamos creando plasma o que estamos creando sólido. Ahora, ¿qué características tienen o cómo podemos nosotros mencionar o diferenciar el estado líquido del estado gaseoso? Pues más allá de, digamos, a verlo a simple vista, ¿cierto? Porque pues a simple vista nosotros podemos saber cuando algo es líquido, cuando algo es gaseoso, cuando algo es sólido, cuando, bueno, a simple vista, a partir de ahora vamos a saber cuando algo es plasmático, pero por ahora no, tal vez no lo sepamos. Entonces tienen como unas características principales, ¿listo? Y es que aquí solo el estado o los objetos que
están en estado sólido van a tener una forma propia, ¿listo? Si nosotros tenemos, por decir algo, un teléfono de forma rectangular, es estado sólido y tiene una forma rectangular. Y ya, no va a cambiar a menos que nosotros pues nos queramos tirar el teléfono y queramos ponerlo en esas prensas y meterle presión y demás. Nada va a cambiar si es en estado sólido porque siempre va a tener su forma específica. Entonces, la almohada va a tener forma de almohada porque está en estado sólido, lo mismo, no sé, el colchón, lo mismo el televisor, lo mismo el teléfono, lo mismo todo lo que sea en estado sólido va a tener una forma propia y es porque las moléculas que lo componen, como vemos ahí en la imagen, van a estar pero muy juntas. Eso quiere decir que casi no va a haber espacio entre ellas y por ende, al no haber tanto espacio entre ellas, pues la forma va a mantenerse constante. ¿Listo? Pues es que eso tiene forma, digamos, de mesa, porque es estado sólido y sus moléculas van a estar muy juntas y la única forma, digamos, de que la mesa ya no sea una mesa, pues va a ser partiéndola, cosas por el estilo. ¿Listo? Entonces, todo lo que sea estado sólido va a tener una forma propia. ¿Listo? El líquido, el gas y el plasma no tienen forma propia porque sus moléculas están más separadas y ellas lo que hacen es tomar la forma del recipiente que las contiene. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una jarra y le ponemos, no sé, el jugo, entonces el jugo pues va a tomar la forma de la jarra. Pero si lo servimos en un plato de estos de sopa, pues no va a tener la forma de la jarra, sino que va a tomar la forma de ese plato. Si, por ejemplo, se nos riega en el jugo de mora sobre el mantel en el almuerzo, ¿qué va a pasar con la forma del líquido? Pues que se va a terminar esparciendo pues a lo largo de esa superficie de la mesa, porque el líquido no tiene forma propia. ¿Listo? De la misma manera el gas. Si nosotros capturamos el gas y lo metemos en un cilindro de estos de gas de cocina que tal vez ya no existan, pero que hace algunos años eran muy populares, pues el gas va a tomar la forma de ese estado, de ese recipiente. O si lo almacenamos, no sé, en las llantas de un carro, en las llantas de una bicicleta, pues el gas va a tomar la forma de ese recipiente que lo va a contener. Igualmente el plasma, ¿listo? Entonces solo el estado sólido va a tener una forma propia, ¿vale? Y solo el estado sólido y el estado líquido van a tener un volumen propio. Es decir, cuando nosotros hablamos de volumen, vamos a hablar del espacio que ocupa el cuerpo o de la sustancia y normalmente nosotros lo medimos en litros, en mililitros, en centímetros cúbicos y demás. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos, por decir algo, no sé, una gaseosa de 500 mililitros, entonces va a seguir siendo van a seguir siendo 500 mililitros independientemente de que lo tengamos en una botella, en un vaso, en un plato o que se nos riegue. Se nos va a regar todas, se nos van a regar los 500 mililitros. El volumen va a seguir siendo el mismo. Va a variar la forma del líquido, pero el volumen va a seguir siendo el mismo. ¿Listo? Lo mismo el sólido. Como no es posible cambiar la forma, pues tampoco va a ser posible, digamos, cambiarle el volumen. Sin embargo, tanto los gases como el plasma sí van a poder variar su volumen. Por eso existe lo que nosotros llamamos como los gases comprimidos. ¿Listo? Porque si nosotros tenemos cierta cantidad de gas y le aumentamos, en este caso, la presión, como que lo comprimimos, pues el gas también se va a ver comprimido. Eso se debe a la facilidad que tienen sus moléculas de moverse. Entre más separadas estén las moléculas de las sustancias, más facilidad van a tener de moverse por ahí. ¿Listo? Por eso es que nosotros cuando tenemos un sólido y lo lanzamos, el sólido va a seguir siendo sólido. Lo mismo el líquido, si nosotros lo lanzamos, pues se va a regar, obviamente, nos va a mojar todo, si digamos, ese es el objetivo, pero como tal nosotros no vamos a poder comprimir el agua, porque las moléculas están un poquito más separadas, pero no al nivel que sí están separadas como los gases. En cambio, las moléculas de los gases y de los plasmas, como están tan separadas, pues van a tener como la capacidad de moverse más fácilmente y más libremente. ¿Listo? Entonces digamos que la diferencia vendría siendo esa. Y ahora, para terminar aquí, no sé si ustedes, pues me imagino que todos ven que donde dice estado plasmático, o sea, siempre que nosotros vemos aquí en estos estados de la materia, vemos como esos circulitos de color azul que nos dicen o digamos nos simulan las moléculas que están formando esa sustancia. En este caso, digamos que, no sé, por poner algún ejemplo, digamos que es el agua. ¿Listo?
Pero en el estado plasmático vemos que aparte de esas moléculas o de esos circulitos azules, tenemos unos circulitos rojos. Y es porque la diferencia principal entre el estado gaseoso y el estado plasmático es que el segundo, es decir, el estado plasmático, no es más que un estado gaseoso cargado eléctricamente. Esa es básicamente la diferencia. Entonces esas bolitas rojas nos indican que es el estado plasmático es un gas que está cargado eléctricamente, ¿vale? Entonces todos los gases que están cargados eléctricamente nosotros los conocemos como gases en estado plasmático. ¿Y por qué el estado plasmático es uno tal vez de los que más nos rodea y de los que más, digamos, más comunes están en la naturaleza? Porque todo interior de las estrellas, todo, absolutamente todas las estrellas se encuentran en estado plasmático. Es decir, el interior de lo que nosotros conocemos como estrellas, es decir, el Sol y todo lo que nosotros vemos tanto de día como de noche, pues es básicamente estado plasmático. Y entonces yo, ¿por qué les decía que estamos relacionados con las estrellas o bueno, con el estado plasmático en todo el tiempo, las 24 horas del día? Porque pues cuando hay sol estamos, digamos, viendo el sol y el sol no es más que una estrella, nuestra estrella central del sistema solar y pues por ende va a estar en estado plasmático. Y por la noche esas que son más pequeñitas pero que igual también vemos, también están en ese estado plasmático. ¿Listo? Entonces recordemos que no es más que un gas que está cargado eléctricamente, ¿vale? Nosotros normalmente mantenemos una carga eléctrica neutra, es decir, no es que no tengamos carga eléctrica, sino que tenemos la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Ustedes me imagino que han visto que en algunas baterías o que en algunas, digamos, pilas hay como un polo positivo y un polo negativo. Entonces, más o menos así funciona el tema de las cargas eléctricas. Digamos que son circulitos, si lo queremos llamar de alguna manera, y nosotros tenemos normalmente la mayor, digamos, en la misma cantidad más bien de cargas positivas y cargas negativas. Cuando eso no sucede, pues probablemente vamos a sentir ese corrientazo que muchos de ustedes sienten cuando pasan por, digamos, cerca a alguien y, uy, esa persona tenía corriente, es porque teníamos tal vez un exceso de cargas eléctricas, pero eso es algo que normalmente no se da. Normalmente nosotros tenemos la misma cantidad de cargas, tanto positivas como negativas, salvo en el estado plasmático, porque ahí va a ser un gas cargado eléctricamente y se va a mantener el cargado eléctricamente. Por eso es distinto del estado gaseoso normal, ¿vale? Entonces, como nosotros tenemos varios estados de la materia y tenemos varias formas de ver, digamos, las sustancias en las cuales nosotros estamos hablando, pues también vamos a hablar de que existen muchos procesos en los cuales vamos a poder pasar de un estado de la materia al otro. Siempre recordando que todos estos procesos se dan por aumento o disminución de la temperatura. ¿Listo? No es que nosotros lo ponemos ahí y ya, el aire y el tiempo hace eso, no, simplemente es el aumento o la disminución de la temperatura, por eso abajito tenemos esa barra que va de azul a rojo. Entonces siempre que nosotros aumentemos o disminuyamos la temperatura vamos a estar modificando el estado en el cual se encuentra la sustancia. Entonces para eso les voy a mostrar esta imagen que tenemos acá. ¿Listo? Cuando ustedes vean la palabra entalpía, si alguno de ustedes se quiere dedicar a la química o o quiere estudiar algo relacionado con las ciencias naturales, la palabra entalpía no es más que la medición de las temperaturas. ¿Listo? Aumento de la temperatura o disminución de la temperatura. Aquí como va la flechita hacia arriba, pues nos va a indicar que la entalpía va hacia arriba, es decir, que la temperatura va a estar en aumento, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llama cuando nosotros pasamos de estado sólido a estado líquido? ¿Y cómo se llama cuando nosotros pasamos de líquido a sólido? ¿Vale? Para pasar de sólido a líquido debemos aumentar la temperatura, pero para pasar de líquido a sólido debemos bajar la temperatura, ¿vale? Cuando pasa de estado líquido a estado sólido se va a llamar, pues, solidificación. Su nombre mismo nos está diciendo qué es lo que está sucediendo. Y digamos, el proceso
inverso, el proceso complementario entre estos dos estados de la materia, pues va a ser el revés, pasar de sólido a estado líquido y se va a llamar fusión, ¿vale? También existe el paso de estado sólido a estado gaseoso de forma directa y se va a llamar sublimación, ¿listo? Entonces, de un sólido aumentando así como muy de golpe la temperatura, vamos a pasar directamente al estado gaseoso sin necesidad de pasar por el estado sólido. Cuando pasamos o sea, muy rápidamente la temperatura, como que cambiamos las condiciones abruptamente, podemos ver ese cambio de sólido a gaseoso sin necesidad de pasar por el estado líquido. Eso se va a llamar sublimación. Y de la misma manera, cuando tenemos un gas, digamos, en un recipiente y modificamos abruptamente la temperatura y la pasamos de muy fría, digamos, de muy caliente a muy, muy fría en un momento, vamos a poder ver que el gas se convierte en un sólido sin necesidad de pasar por el estado líquido. Y eso se va a llamar deposición. ¿Listo? Y obviamente entre esos dos estados, pues tenemos el estado líquido, que es, y el paso de este estado líquido al estado gaseoso. Y son dos palabritas que tal vez en este momento no están muy relacionadas, pero que cuando vean en ciclos posteriores el tema del ciclo del agua, se van a dar cuenta que son muy, muy, muy comunes y que le debemos todos los procesos de lluvia y, digamos, del ciclo del agua a esos cambios de estado en la materia que se llaman vaporización o evaporación y condensación, que no es más que el paso de estado líquido a gaseoso y el paso de estado gaseoso a líquido. Entonces, ¿cómo se llama cuando estamos convirtiendo un líquido a un gas? Se llama un estado de evaporación o un estado de vaporización. Y esto como hervir, la palabra, digamos, más común con la cual nosotros conocemos ese estado, ese cambio de estado, esa forma de hervir las cosas, pues no es más que un principio de evaporación o de vaporización. Y el proceso inverso, pues va a llamarse condensación, es decir, el proceso en el cual nosotros vamos a pasar de estado gaseoso a estado líquido. ¿Listo? Eso se va a llamar condensación. Y pues a su vez vamos a hablar de que existen un proceso para pasar de estado gaseoso a estado plasmático. Aquí no hay forma de pasar directamente de líquido a plasma y no hay forma de pasar directamente, al menos no conocida hasta el día de hoy, de pasar de estado sólido a estado plasmático, ¿no? Porque indican o porque se necesita más de un proceso, porque necesitamos primero pasarlo a gas, pero después cargarlo eléctricamente. Y eso no es como tan de la noche a la mañana y no es como tan sencillo y por eso a día de hoy, insisto, puede que a futuro lo podamos lograr, pero en este momento todavía no, pues no existe la forma de pasar directamente de líquido a plasma ni de sólido a plasma. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el proceso en el que nosotros vamos a pasar de estado gaseoso a plasmático y cuál va a ser el proceso en el cual vamos a pasar de estado plasmático a gaseoso? Como nosotros veíamos en la imagen anterior, lo único que, bueno, como si fuera fácil, pero digamos que la diferencia principal entre el estado gaseoso y el estado plasmático es esa carga eléctrica que tiene. ¿Listo? Entonces lo que nosotros debemos hacer es cargar eléctricamente un gas para que se convierta en un plasma. Y ese proceso se llama ionización cuando lo estamos cargando y cuando lo estamos descargando eléctricamente se va a llamar desionización. ¿Y de dónde proviene ese nombre o por qué lo llamamos ion o qué es un ion? Un ion para la química o bueno, en general para las ciencias naturales, siempre vamos a considerar un ion como cada una de esas partículas que tiene carga eléctrica. Entonces, un ion de algo, de lo que sea, va a estar cargado eléctricamente, sea positivamente o sea negativa, pero va a tener carga eléctrica. Por eso lo llamamos ionización y desionización. Si no lo llamaríamos, no sé, electrificación o deselectrificación, pero pues no tiene mucho sentido porque las cargas eléctricas en las ciencias naturales se llaman iones, ¿listo? Entonces, como los iones son eso que, digamos, esas moléculas o esos átomos adicionales que nosotros vamos a ponerle a un gas para que se convierta en plasma, pues ese proceso se va a llamar ionización.
y obviamente pues tendremos el proceso contrario, que será quitar los iones, y cuando nosotros quitamos algo, pues estamos hablando de que estamos desionizando en este caso, ¿vale? Cuando nosotros estamos haciendo algo, digamos que ese prefijo des significa que estamos quitando algo. Siempre, y siempre que ustedes vean, no importa la palabra, siempre que ustedes vean des, significa que estamos como revirtiendo el proceso, que estamos quitando algo. Por ejemplo, hacer y deshacer. ¿Listo? Como que hicimos algo y lo deshicimos, pues así más o menos funciona esto cuando hablamos de ionización y desionización, ¿vale? Entonces, antes de entrar a hablar de las propiedades de la materia, vamos a hacer un pequeño repaso para que todos aquellos los que tengan dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, comentarios, reclamos y demás, pues nos quede todo mucho más claro, ¿vale? Recordemos que estamos hablando de la materia, ¿listo? Y la materia tiene, digamos, como les decía, mucho de dónde agarrarse. Entonces, hablamos de organización de la materia, composición de la materia, estado de la materia, propiedades de la materia, clasificación de la materia, y estamos dando como esa primera clase para que nos queden un poquito más claros todos esos conceptos. ¿Listo? Hablábamos entonces de la materia como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Todo aquello que nosotros podamos coger, agarrar, capturar, todo tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Listo? Puede que nosotros, digamos, a ver, no está, o tenemos, por ejemplo, luz, ¿cierto? Nos rodea, sí, pero la luz no tiene masa. Entonces nosotros no podemos decir que la luz hace parte de la materia. Lo mismo que el sonido, lo mismo que los ejemplos que mencionábamos como el wifi, como el radio, como todas estas ondas, todo este tipo de cosas que viaja a través de ondas y que son energía, nosotros sabemos que está ahí y la podemos ver y la podemos escuchar, la podemos sentir, sabemos que nos rodea, ¿cierto? De hecho nos rodea más luz que cualquier otra cosa en el planeta, pero pues no, la luz no tiene masa, no, y no ocupa como tal un lugar en el espacio, ¿listo? Entonces, al no tener esa masa y no cumplir con esas características, pues hablamos de que no es materia, ¿listo? Entonces, no todo es materia, porque no todo ocupa un lugar en el espacio y no todo tiene masa, ¿listo? Es decir, si nosotros pudiéramos, como les ponía el ejemplo, nosotros podemos capturar o podemos agarrar cualquier otra cosa, podemos coger gases, podemos coger todo esto, pero nosotros no podemos capturar el tiempo, como nos decía el señor Acosta, nosotros no podemos capturar, digamos, el calor, no podemos capturar la gravedad, no podemos capturar o podemos almacenar en un recipiente, ¿cierto? No es como que, ay, aquí tengo tantos segundos, tantas horas, y tome, le regalo una hora de mi tiempo y le pasas un vaso con la tapa sellada y ahí va una hora. No, no funciona de esa manera. Por eso hay cosas que nos rodean que no son materia. Y como veíamos en esta imagen, la gran mayoría de nuestro universo no está compuesto por materia, sino por lo que nosotros llamamos energía oscura. ¿Listo? El resto normalmente sí hablamos de materia porque tenemos elementos pesados como los metales, tenemos neutrinos, tenemos las estrellas que están en estado plasmático, entonces sabemos que eso es materia. Sabemos que los gases son materia, sabemos que pues la materia oscura, pues de su nombre sabemos que es materia, pero la energía no es materia y por ende el 70% aproximadamente de todo lo que nos rodea en nuestro universo, porque en la Tierra, en el planeta como tal, nosotros no podemos hablar de que existe energía oscura, no, pero en el universo sí. ¿Listo? Entonces, todo lo que nos rodea generalmente en nuestro planeta es materia, pero todo lo que nos rodea fuera de nuestro planeta, es decir, a nivel universal, pues no es materia, sino que es energía. Y eso ya es distinto, ¿vale? Para que no se nos olvide. No se nos olvide también que la materia no se puede crear, no se puede destruir, no se pierde, sino que la transformamos, ¿listo? Entonces, cuando estamos sirviendo el agua, no estamos desapareciendo el agua líquida, sino que la estamos transformando a agua en estado gaseoso. Lo mismo cuando quemamos una hoja de papel, lo mismo cuando, por ejemplo, sudamos, no es que nosotros estemos quemando, o bueno, estamos quemando grasa, pero no la estamos perdiendo, sino que la estamos transformando en otra sustancia que pues ya sabemos cómo funciona la quema de grasa. ¿Listo? Por poner así como muchos ejemplos. No es que estamos destruyendo la grasa, no es que estamos destruyendo el músculo, si lo queremos ver, por ejemplo, si nos concentramos en el tema del ejercicio, sino que estamos transformándolo en otras sustancias, que ya tal vez
no hagan parte del cuerpo, es otra cosa, pero no por eso dejan de existir, simplemente se transforman, ¿vale? Entonces, la materia, al igual que la energía, ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y eso es el principio de conservación de la materia, es decir, el principio de estos dos señores, Antoine Lavoisier y el señor Mikhail Lomonosov. ¿Listo? Y entonces, pues, recordemos que tenemos principalmente 4 estados de la materia, pero que realmente son más. ¿Listo? Si ustedes buscan, van a encontrar el condensado de Bose-Einstein y van a encontrar muchos otros, pero pues, digamos, alrededor de nosotros y más comunes o digamos con los que más vamos a estar familiarizados, pues van a ser sólido, líquido, gas y plasma. ¿Listo? Y recordemos que las diferencias principales pues van a ser, primero, la separación entre moléculas, digamos a nivel molecular, hablamos de que en el sólido van a estar muy juntas las moléculas, en el estado líquido un poquito más separadas, en el estado gaseoso más separadas y en el estado plasmático más separadas, ¿cierto? Hablábamos de que, dime, Valentina. Eh, Tengo una pregunta ahí. Me surge la duda de por qué o sea, si de pronto puede relacionarse que el sólido y el líquido respondan aquí en la Tierra a la gaseosa o no. Si el estado Esto sólido y debe líquido, a ¿qué? la cohesión de las Es que se te escuchó entrecortado, no te escuché. responden a la gravedad, o sea, digamos que, Pues, responden a la gravedad aquí en la Tierra. ¿No se escucha? sí, 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 ya te escuché, ya que se responden a la gravedad. Listo, sí, eso también tiene que ver con lo que yo les estaba mencionando ahorita de la separación entre las moléculas, porque entre más separadas están las moléculas, pues van a estar o van a tener más libertad de movimiento, ¿vale? Por eso es que nosotros normalmente hablamos de que en la atmósfera, es decir, en la parte alta, digamos, de nuestro planeta, se encuentran únicamente gases, porque al estar tan separadas sus moléculas, pues no responden de la misma manera a la gravedad que sí responden, por ejemplo, los líquidos. Por más alto que nosotros mandemos un sólido, obviamente, digamos, sin propulsión, como lo pasan, por ejemplo, con los cohetes y demás, pues más alto que nosotros tengamos un líquido, no importa, un sólido o un líquido también va a verse afectado por la gravedad y va a volver a caer. Pero con los gases no funciona de esa manera y es por precisamente esa separación entre las moléculas. Entre más separadas estén las moléculas, más libertad van a tener. Por eso los gases, a ver, no es que no respondan como tal a la gravedad, sino que su forma de respuesta es muy mínima en comparación con el estado sólido y con el estado líquido, porque sus moléculas, digamos, esas partecitas que lo componen, pues van a estar más unidas, y al estar más unidas, pues no tienen como tanta libertad de movimiento, ¿vale? Entonces es por ese lado. Ok, ok. ¿Listo? Y pues nos recordemos ahí que esos cambios de estado de la materia todos se deben al aumento de las temperaturas y obviamente a las cargas eléctricas que vamos a manejar de estado gaseoso a estado plasmático. ¿Listo? De sólido a líquido se va a llamar fusión, de líquido a sólido se va a llamar solidificación, de sólido a gas se va a llamar sublimación, de gas a sólido se va a llamar deposición, de gas a líquido se va a llamar condensación, de líquido a gas se va a llamar vaporización y de gas a plasma se va a llamar ionización y pues el proceso contrario de plasma a gaseoso se va a llamar desionización. Todo, no se les olvide, todo está dado por el aumento o la disminución de la temperatura de las sustancias, ¿vale? Si aumentamos la temperatura, va a cambiar el estado, digamos, de sólido hacia arriba, es decir, sólido, líquido, gas, plasma. Si la temperatura, por el contrario, la estamos disminuyendo, pues va a pasar de plasma hacia abajo, plasma, gas, líquido, sólido. ¿Listo? Para que tengamos eso muy en cuenta. Y entonces, para, digamos, dejar, digamos, ahí en el tintero que llaman el tema de las propiedades de la materia, pues vamos a mencionar primero cómo las clasificamos y después ya en la próxima clase como que entramos en detalles porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Listo? Entonces, propiedades de la materia, vamos a hablar de una clasificación que va a ser extensivas e intensivas.
puede que la encuentren como propiedades intrínsecas y extrínsecas, puede que la encuentren como propiedades físicas y químicas, puede que la encuentren como propiedades generales y específicas, pero la forma, digamos que no es que esté correcto, sino que con el paso del tiempo, pues la ciencia también ha ido como adaptando esos conceptos a otras cosas, y por eso hablamos de propiedades intensivas y propiedades extensivas. Unas que dependen de la cantidad de materia y otras que no dependen de la cantidad de materia. Entonces, las que dependen de la cantidad de materia son las que vamos a llamar extensivas y van a ser la masa, el peso, el volumen, todas estas cosas que dependen de la cantidad de materia, es decir, digamos del tamaño, todo esto va a ser considerado como una propiedad extensiva. ¿Listo? Pero todo lo que no dependa de la cantidad de materia va a ser una propiedad intensiva, como por ejemplo las características organolépticas. Una característica organoléptica o cuáles son esas características, por ejemplo, sabor, color, ¿cierto? Este tipo de cosas. Entonces, no importa la cantidad de limones que nosotros tengamos, el limón va a saber a limón. Eso no va a cambiar, independientemente que sea medio limón o 10 limones. Todos van a saber a limón. No va a cambiar la cantidad, digamos, el sabor, por ejemplo, a carne, por poner algún ejemplo, si es una libra de carne o media libra de carne o es solo un pedacito. No depende de la cantidad de materia, sino que va directamente específica en cada una de las sustancias y depende de las sustancias. ¿Listo? Por ejemplo, las cosas verdes van a seguir siendo verdes independientemente de si tenemos 1 metro o tenemos 1 centímetro, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos 1 metro de tela o 1 centímetro de tela, si es verde y ya, no es más, ¿listo? Eso no va a cambiar y no depende de la cantidad de materia, sino que va implícita en eso. ¿Listo? Lo mismo, vamos a hablar un poquito más, bueno, ya en la próxima clase, de dureza, de solubilidad, de densidad, de elasticidad, fragilidad, bueno, de todas esas propiedades que tenemos ahí, las vamos a resolver en la próxima clase, ¿vale? Entonces, chicos, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, sugerencia, reclamo, algo que nos quieran contar, por favor, cuéntenos. Es el momento de hablar. Y si no es más, pues vamos a dejar la clase hasta el día de hoy porque se nos acabó el tiempo. ¿Vale? Sergio, aquí me dicen que los sentidos, pero creo que no dependería de si lo podemos sentir o no, ¿no? Exactamente. Todo lo que nosotros palpemos o, digamos, reconozcamos con los órganos de los sentidos hacen parte de esas características organolépticas y por ende no van a depender de la cantidad de materia. ¿Listo? Entonces todo lo que sea olor, lo que sea sabor, lo que sea, digamos, por medio del oído, todas estas cosas no dependen de la materia porque son lo que nosotros llamamos características organolépticas. Por eso el limón sabe a limón y huele a limón y se ve como un limón independientemente de si es 1 libra o si es 1 kilo o si es medio limón, porque nada de eso va a cambiar, sus características van a seguir siendo las mismas características de los limones, ¿listo? Y así funciona con todas las, digamos, las propiedades. Si nos vamos, por ejemplo, no sé, a un metal como por ejemplo el oro va a seguir siendo oro independientemente de si es mucho oro o muy poquito, se va a seguir viendo como oro, va a tener el mismo color del oro y no, digamos que lo vamos a sentir igual más allá de si es mucho o muy poquito, porque no va a depender de la cantidad de la materia, ¿vale? Entonces, chicos, no siendo más, vamos a dejar por hoy hasta acá. ¿Listo? Muchas gracias por haber estado en esta clase, por haber puesto la atención. Como siempre, un gusto, un placer estarlos acompañando. Espero que tengan una feliz noche, que descansen, que duerman muy rico, que cenen muy bien. Nos vemos el día de mañana. Probablemente ya les podré contar algo acerca de las hojas de ruta, ahí como para que hagamos una pequeña retroalimentación. ¿Listo? Entonces, chao chicos, chao Valentina, gracias a todos por estar acá. Pero Sergio, muchísimas gracias, hasta luego. Dora, Marta, a todos, Chao. felicitaciones y hasta luego.